William Faulkner o Cómo ganar una partida de dados, de David Sánchez Usanos. Hay un momento en la vida en el que todo adolescente sueña con ser escritor, no con escribir libros, sino con ser escritor. Es decir, con llevar una vida bohemia, libre del yugo de horarios, jefes y oficinas, siempre atenta a lo verdaderamente importante, la pasión violenta, la esquiva felicidad, los mil signos que arroja el destino. Una vida de aventura, seducción y velocidad. Una constatación de que se es diferente, de que no se forma parte de esa gente gris y sin gracia que puebla y domina el mundo. Esa idea termina muriendo irremediablemente, como la adolescencia, tal vez con ella. A veces ese horizonte, el apuntado por la afirmación algún día ser escritor, se va desplazando constantemente hasta que termina convirtiéndose en un gesto, en un ritual privado, en algo que se guarda en el fondo del alma como una especie de salvoconducto expedido por alguna misteriosa autoridad, un secreto que nos protege, que nos redime de la vida monocorde que vamos viviendo mientras tanto. Otras veces, esa promesa se abandona como se abandona una pasión juvenil, como algo que, pasados los años, se interpreta que pertenecía a un momento muy particular de nuestra vida, una canción, un olor o una prenda que en aquella época lo eran todo, pero que ahora solo nos provocan, en el mejor de los casos, una sonrisa condescendiente. Pero quien asiste de un modo definitivo a la muerte de esa romántica idea de ser escritor es precisamente el que acaba haciéndolo, porque se reencuentra con aquel yugo que quería conjurar, editores y editoriales, cartas de rechazo y cifras de ventas, novedades, prisas, presiones, apuros, malos modos. El horario, el jefe, la oficina, y entonces descubre que ser escritor es un oficio, como el que cría caballos, el que trabaja martillo los metales o el que labra la madera, que tiene que ver con la pasión, con la violencia y con la vida aguijoneada por el azar o el destino, pero que esos elementos por sí mismos no son literatura, más bien son los materiales con los que él ha de intentar hacer libros. Aprende que escribir no es veleidad, sino, como decíamos, oficio. Entonces, una vez que entra en contacto con el negocio, hay algo de aquel adolescente que se marcha para no volver. William Faulkner sabía muy bien de qué iba esto. Conocía a fondo el oficio y en esta colección de ensayos, cartas y discursos aparece una y otra vez el amor de su vida, el demonio de tres caras que se alimentó de su alma a cambio de un trozo de su inmortalidad, el sur, el Mississippi, la literatura. Y Faulkner lo nombra, lo describe y lo santifica. Faulkner no nos muestra los secretos de su pericia, aquello que le hace escribir como escribe. Nadie puede enseñar eso, porque nadie lo sabe. Faulkner tampoco sabía cómo lo hacía y, por tanto, no podría habérnoslo contado aunque hubiese querido. Lo que sí nos muestra, lo que sí ha decidido compartir, es cierto credo y cierta sintomatología relativos a la literatura. ¿Por qué quiere escribir? ¿Cuál es la causa de que determinados textos no funcionen? ¿Qué reacciones le suscitan ciertos personajes y descripciones? Fenomenología, eso es. Lo que Faulkner nos expone es una fenomenología de la escritura, la presentación o descomposición de la experiencia del escritor, un retrato, una pintura, a partir de la que podemos reconstruir la idea de la literatura que tenía Faulkner. Y esta aparece como un poder, una fuerza que nunca se puede dominar por completo, como si el escritor fuese una especie de alquimista que dispone un conjunto de elementos que se transmutan en algo distinto, en algo vivo. Esta colección de textos aborda numerosas cuestiones:
lo intrincado del conflicto racial en el sur de los Estados Unidos, las paradojas de una modernidad o mercantilización profundamente insatisfactoria o la sobrecargada atmósfera de la Guerra Fría. Pero estos y otros asuntos se encuentran siempre anudados por la experiencia literaria. La literatura se presenta como una estrategia orientada a la comprensión, pero también a la supervivencia. Una táctica que permite al escritor, si tiene éxito, burlar a la muerte o al olvido, que viene a ser lo mismo, pero también constituye una ocasión para que otros encuentren consuelo, alivio o esperanza en un mundo que siempre parece estar a punto de derrumbarse. Faulkner, en su escritura, se muestra tremendamente lúcido, deja abundantes muestras de humor e ironía y por momentos da la impresión de estar sirviendo a un propósito, a un proyecto que excede lo estrictamente individual y que tiene que ver con el mundo, con el género humano. Lo que lleva a cabo y lo que antes mencionábamos respecto al consuelo y la esperanza no ha de interpretarse como una literatura de evasión. De hecho, entiende la literatura desde un punto de vista casi biológico, como algo necesariamente anclado a un suelo y a un clima, en estrecho contacto con la tierra. Pero, al mismo tiempo, junto a esa condición casi animal de la literatura, observamos cómo también tiene una intención decididamente terapéutica, casi soteriológica. Faulkner nos quiere curar de algo, nos quiere salvar de algo, quizá del mundo, quizá de la modernidad, pero lo quiere hacer desde dentro. No hay otro refugio que este, no hay nada ni nadie para relevar al hombre de su responsabilidad. El hombre, ese animal que suda, sangra, ama, desea y traiciona, pero que también sueña, ríe y se sacrifica, y trabaja y se angustia en un magma que bulle, que los griegos llamaron cosmos y los romanos mundo. Faulkner siente la tensión. Solo se puede escribir de y desde el mundo, pero su mundo estaba yendo en una dirección que le repugnaba. Faulkner casi anticipa, casi prevé la derrota, su propia derrota, pero no se resigna. Sigue escribiendo y confiado en ese extraño animal. A pesar de que esta colección presenta cierta diversidad formal, ensayos, discursos, cartas, reseñas literarias, críticas teatrales y temática, hay algunos aspectos que aparecen de manera recurrente y que invitan a ofrecer algo parecido a un catálogo de los motivos de Faulkner. Mississippi. Edward Grisham acertó plenamente cuando al estudio que dedicó a Faulkner lo tituló simplemente Faulkner, Mississippi. No es solo el nombre de un río o de un estado, es el título de una saga. No se trata de algo constante, sostenido, pero sí es cierto que con relativa frecuencia detectamos en Faulkner un tono, un modo entre bíblico y épico, donde abundan las parátasis, las enumeraciones, las líneas de filiación, una manera de narrar que no se construye a partir de la perspectiva de ningún personaje protagonista, ni siquiera de algún grupo o linaje, sino que constituye la crónica de las generaciones que se suceden y entrecruzan, como aquellas tragedias griegas en las que una especie de maldición atraviesa los días y los años, persiguiendo y castigando a toda una progenie. Aquí el Mississippi aparece como un testigo omnisciente, con un ritmo y un tiempo que se rige por parámetros distintos a los de los hombres, como si él mismo fuese el ritmo y el tiempo, como un animal mitológico que, adormecido, tolera el cosquilleo que le producen esas extrañas criaturas, que asiste con curiosidad a sus caprichosas e inconscientes vicisitudes. Pero, de vez en cuando, la fiera se siente obligada a dar un coletazo, a mostrar un poco de su fuerza y de su tamaño, quizá con la esperanza de que el hombre aprenda algo alguna vez. A menudo la naturaleza que nos presenta Faulkner
se parece a un ejército que se repliega ante el avance de las tropas civilizadoras, diques, carreteras, centros comerciales, pero, aun en su ordenada retirada, es como si conservase la jurisdicción sobre la última palabra, la certidumbre de que si quiere, puede, como el reflujo de la marea, que únicamente significa una tregua, un momento tras el que inexorablemente vendrá de nuevo el ascenso de las aguas. El Mississippi es el territorio donde acontece ese juego, esa alternancia entre pasaje y permanencia, un depósito en el que se acumulan los sedimentos de la raza de los hombres. Pero el Mississippi, como aventurábamos, no es solo el continente pasivo en el que transcurre la acción, sino que en ocasiones interviene como una fuerza implacable que recuerda al género humano la caligrafía de su ley. Y también a veces ese animal mitológico decide susurrar al oído del escritor un trozo, solo un trozo, de la canción que todo lo explica. El Mississippi da nombre a un amor que trasciende el tiempo y la vida de los mortales. Por eso no resulta extraño que la escritura de Faulkner incidentalmente dé la sensación de recurrir a la forma mítica, una estructura que desafía o descoyunta el espacio y el tiempo, muy atenta a la eufonía y consagrada a la exposición de una verdad de carácter superior, que no repara en prescindir de convenciones relativas a la lógica o a la gramática. El sur. Faulkner se refiere a menudo al sur como a su país, su tierra natal, su patria. El sur no es solo el bando de los derrotados, sino que representa el pasado, un conjunto de valores, una estructura social más primitiva y elemental, en la que todo parecía regido por esquemas más conectados con los ciclos de las cosechas, con los ritmos de la tierra. Pero el sur es también la tierra tosuda que se arroja a una guerra sabiendo que la perderá, la cólera del que se siente ultrajado por una afrenta irreparable. El sur, la idea del sur, es decisiva en la escritura de Faulkner, no sólo por esta fuerte conexión o comunión con la naturaleza que también subrayábamos a propósito del Mississippi, por esa intensidad sensorial que hace que la piel sepa cuando viene un tornado, que huele las tormentas en el aire, que hace que por momentos todo lo vivo parezca entenderse en una especie de lenguaje primordial. El sur es también la constatación de la pérdida y la derrota, la certidumbre de pertenecer a una estirpe humillada y ofendida, cuyos mejores días han quedado atrás. Ello contrasta sobremanera con esa concepción de los Estados Unidos como una nación preñada de futuro, como un pueblo que rinde ciego culto al éxito, ingenuo, optimista y confiado. Frente a ello, Faulkner no se cansa de mencionar la humildad y el sacrificio como virtudes emblemáticas del escritor. De hecho, para él la derrota actúa como un motor de la escritura, al tiempo que advierte de los peligros de una civilización en la que el éxito se ha convertido en algo demasiado sencillo. El sur de Faulkner se parece a un refugio donde lo primitivo aún resiste a la civilización. En el sur no hay un circuito intelectual. El escritor no pertenece a ningún grupo autoconsciente que se sienta parte de otras manifestaciones culturales o artísticas. No tiene un igual con el que medirse. El escritor se encuentra desamparado intentando conectar la historia de la literatura, ensamblada de un modo autodidacta, haciendo más cierta que nunca la afirmación de que cada autor construye a su alrededor su propio canon, con la tierra y el suelo del que se nutre. Ello hace que el escribir no sea tanto una actividad vinculada al entendimiento cuanto una actitud existencial. La literatura funciona como un culto pagano, una liturgia individual que tiene que ver con el cielo en llamas, la lluvia de febrero
y un panteón de nombres inscritos en los lomos de desvencijados libros en la biblioteca del abuelo. Desde luego, la vida del escritor no es un itinerario suntuoso a través de conferencias, universidades y cenas de gala, pero el sur significa también conflicto racial. La cuestión negra es abordada por Faulkner con valentía y con una tremenda atención al matiz. Huye de tópicos y consignas y expone sus análisis desde una incómoda posición intermedia. Habla de algo que conoce bien y que desea que cambie. Tiene miedo de que la tierra que ama naufrague de nuevo, pero ese amor no le impide ver sus cicatrices y sus defectos. El sur también es una ciénaga propicia para lo sórdido y lo luctuoso, pero la plasticidad con la que se presenta lo miserable y lo abyecto en la literatura del sur no significa que esas cosas solo sucedan allí. Faulkner siente la tentación de afirmar que quizá la nobleza y la ternura broten con un esplendor especial de un suelo tan cruel, pero en él pesa más esa vocación de universalidad que le hace ver en el sur como una sinécdoque de América, de la humanidad entera. América. Los Estados Unidos no son un país, son un continente, una geografía plural, salvaje y diversa que, junto a su innegable realidad, también realiza una función simbólica hacia adentro y hacia afuera. Los estadounidenses han de recordar siempre que pertenecen a una tierra y a una cultura fundada sobre los cimientos de la libertad y el valor del individuo. Es como si la humanidad entera considerase que América es un eterno experimento, un utópico espejo en el que mirarse y poder ver de lo que se es capaz cuando se libra de las cadenas de la superstición. Así parece pensar Faulkner, pero el sueño americano se cae a pedazos, las palabras con las que se enunció han perdido su significado, ahora se parece demasiado a la melodía que acompaña los anuncios publicitarios. El que los discursos de los políticos estén repletos de fórmulas ampulosas y que el himno nacional se haya convertido en la obligada banda sonora de casi cualquier acontecimiento público, por nimio que sea, parecen síntomas de una América acomplejada, de una nación y una cultura de cartón piedra. A veces parece que la guerra que perdió el sur fue solo la feroz manifestación episódica de una contienda mucho mayor, un movimiento de colonización por parte de una fuerza que tiene que ver con la mercantilización, con lo frívolo, superficial y desalmado del mundo moderno. Faulkner observa cómo la rica diversidad de los Estados Unidos comienza a disolverse en un magma homogéneo y gris que se extiende por todo el país, tono crítico que se verá prolongado, por ejemplo, en el John Steinbeck de Charlotte, En busca de América, o a otro nivel, en las lúcidas observaciones de Robert Stott, en su autobiografía Recordando los 60. Una uniformidad relacionada con la creciente influencia de los medios de comunicación de masas y con la expansión y consolidación de un modo de vida absolutamente sometido a los intereses económicos. A pesar de ello, Faulkner sigue persiguiendo y encontrando resquicios de heroísmo y grandeza en las manifestaciones más heterogéneas, sea una carrera hípica a el caballo, vínculo inequívoco con ese pasado noble y fabuloso, o alguna anécdota medio inventada sobre pilotos de combate. En fin, que esa inequívoca aptitud crítica respecto a su país convive, como en el caso del sur, con un amor inquebrantable y una buena dosis de confianza en sus posibilidades. Desde aquí tenemos que leer los mensajes que lanza apostando por una unidad interna frente a las amenazas exteriores, el comunismo, por ejemplo, y el valor ejemplar que sigue concediendo a América.
no a aquello en lo que se está convirtiendo, sino a la idea de América, a lo que representa para el género humano, a la fuerza que posee como relato. El oficio del escritor y el papel de la literatura. Finalmente, todas las líneas de este horizonte físico y mental confluyen en la máquina de escribir, en los manuscritos que circulan de editor en editor, en los papeles que abarrotan un arcón de la biblioteca de Princeton, en adaptaciones para guiones de Hollywood. William Faulkner consideraba que la literatura, su eficacia simbólica, no era explicable en función de parámetros lógicos, pero que el escritor, a pesar de esa taumaturgia que le había sido concedida, no estaba autorizado a mirar a nadie por encima del hombro, sino que precisamente para lograr esa magia tenía que comportarse con la máxima humildad y respeto por su oficio. Cuando juzga el trabajo de otros escritores y dramaturgos, se muestra tan implacable y comprometido con la verdad como cuando se ocupa de sus propios textos. Localiza con precisión los aspectos que convierten a una obra en fallida, ofrece dibujos exactos de los límites a los que puede llegar una determinada propuesta, y también tiene muy claro que cuando la literatura funciona es porque consigue reproducir la vida. Pero, como señalábamos al principio, no espere el lector encontrar una receta para lograrlo. En 1948, Jean-Paul Sartre escribiría un texto de título directo y conciso, ¿qué es la literatura? A Sartre le interesaba mucho Faulkner, al menos aquella técnica para distorsionar el tiempo que empleó en el ruido y la furia, así que no nos parece demasiado forzado si alteramos algunas de las preguntas que se encuentran en aquel libro de Sartre y se las planteamos a Faulkner en una entrevista ficticia. Señor Faulkner, ¿qué es para usted la escritura? Fundamentalmente consiste en decir no a la muerte. La literatura es una forma de inmortalidad, un intento de dejar constancia de que se ha estado a este lado de esa puerta negra que un día se cerrará para siempre. Es escribir yo estuve aquí, plantearse preguntas a las que solo un Dios podría contestar, pero que, como dijo el filósofo, sería indigno del hombre no intentar responder, como hizo Camus con esa revuelta permanente y esa apología del hombre y de la vida a partir de lo absurdo de su condición. Para un norteamericano, especialmente si es del sur como lo soy yo, el dedicarse a la literatura no tiene nada que ver con lo que hacen en Europa. Creo que aquí resulta muy difícil hablar de una tradición. Desde luego, no la tenemos en nuestro teatro. Además, se da la paradoja circunstancia de que somos unos provincianos, pero no queremos pasar a la historia como escritores norteamericanos. Queremos mejorar la literatura mundial, o al menos hacerla más completa, añadiéndole nuestra visión, nuestra propia aportación que, si bien está elaborada a partir de una circunstancia particular, aspira a ser universal. La escritura no es tanto el producto final, que nunca responde del todo a la intención o al control del escritor, cuanto el proceso, la búsqueda constante, la angustia y el sudor. Un oficio que se debe practicar con seriedad y humildad. A veces se parece a un ejercicio de olvido. Hay que luchar contra la tentación de creer que se sabe demasiado acerca de esto. Escribir es leer, o más bien releer, puesto que durante la escritura resucitan, o mejor, regurgitan las lecturas que uno realizó cuando su carácter aún se estaba formando. Por cierto, nadie ha de pensar que con esto estoy abogando por la superioridad de la literatura norteamericana respecto a las demás. Hay virtudes que aún estamos lejos de poseer.
Si nos fijamos, por ejemplo, en nuestra crítica literaria, observaremos que, a diferencia de la que se practica en Inglaterra, aquí está dominada por el efectismo y la pompa. Naturalmente hay excepciones, y desde luego, la crítica literaria no es literatura, pero a lo mejor quiere decir algo. De la poesía contemporánea prefiero no hablar, pero los estadounidenses aún guardamos un as en la manga, quizá nuestra mejor baza, nuestro idioma. El inglés que se habla en los Estados Unidos goza de una frescura, de un vigor y de una proximidad a la vida como en ninguna otra parte del mundo, con la excepción de algunas zonas de Irlanda. ¿Para qué se escribe? Simple, para elevar el corazón del hombre, para emocionar. Hay determinados momentos en la historia, y este parece ser uno, en los que el hombre parece estar nublado respecto a lo que verdaderamente importa. Así que los escritores, que también son hombres, adoptan diversas estrategias para escribir y vender libros. Una de las más habituales consiste en escribir desde y hacia lo bajo. Ya me entiende. Estuve mucho tiempo sin leer literatura contemporánea. Tenía bastante con mis clásicos, pero cuando leo algo de lo que se hace ahora detecto un tipo de importancia que antes estaba ausente y que quizá tenga que ver, claro, con que la humanidad esté en peligro. Un peligro que no se refiere tanto a la bomba atómica, sino al hecho de que nos hayamos quedado sin alma, de que hayamos perdido o estemos perdiendo nuestra individualidad y nuestra libertad. En este mundo no parece haber demasiado sitio para el escritor, y dado que el asunto del escritor es el hombre, eso quizá quiera decir algo, pero no crea que soy un pesimista. Al contrario, creo que hay algo indestructible e inmortal en el hombre y que está en su mano cambiar el mundo. ¿Quién escribe? La respuesta más evidente consiste en decir que el escritor, aquel que siente la necesidad de contar algo, que lo escribe y que encuentra a un editor que considera que puede sacar algún beneficio de ello, y a un público que decide gastar parte de su dinero en su obra. Pero esta respuesta resulta incompleta. Lo cierto es que hay algo que escribe a través del escritor, un demonio que le agarra por las entrañas, un tirano caprichoso que quizá algún día se marche, dejándole un inquietante vacío. En William Faulkner podemos encontrar intuiciones y consideraciones que también compartían algunos de sus contemporáneos. Quizá algún lector encuentre que sus reflexiones acerca de la naturaleza, el lenguaje y la relación del artista respecto a su propia tradición le aproximan a autores tan dispares como T.S. Eliot o Martin Heidegger. También podrá observar ciertos aspectos paradójicos o, al menos, aparentemente chocantes. Por ejemplo, que un autor que odiaba tanto el artificio y que consideraba que una de las principales virtudes del escritor era la sobriedad, escribiese a veces de una manera tan sinuosa. Pero esto tampoco admite una respuesta simple, pues Faulkner es hombre de una gran variedad estilística, algo de lo que da muestra esta colección. Lo que sí parece establecido de una manera sólida es el estatus que posee Faulkner en la República de las Letras. Es un coloso de talla mundial. A pesar de lo que pudiera pensarse, a menudo los norteamericanos no se sienten tan seguros de sí mismos y de su valía en el ámbito de la cultura. Pero cuando se les pregunta por un escritor contemporáneo del que estén orgullosos, ese nombre suele ser el de William Faulkner. Pocos escritores como él gozan de un prestigio y un reconocimiento tan unánime dentro de su país. Creo que William Faulkner estaba aquejado de la misma extraña enfermedad que una vez confesó padecer Roland Barthes. Veía el lenguaje, lo veía con la misma claridad que los maizales o los surcos que deja el arado.
se internó tan a fondo en sus secretos que una parte de su magia, quedó encerrada para siempre en el interior de los muros del idioma inglés, una lengua que ya nunca sería la misma después de su llegada. Existe una clase de amor que se parece a una prisión, que se acepta y que se saborea, no con la intensidad arrebatada de la pasión no correspondida, sino con la serenidad con la que se reconoce la melodía que suena de fondo todos los días de la vida. William Faulkner comprendió muy pronto que escribir sería su dulce condena y que ser escritor consistía en contar historias que le robasen tiempo al sueño, a la muerte y al olvido, en serle fiel a aquel viejo río que parecía haberlo visto todo. Sigo sin saber cómo lo hizo, pero de alguna manera ganó aquella extraña partida, porque tantos años después y a tantas millas de allí, aquella canción suya aún me sigue haciendo llorar.